Déjame decirte algo que pocos quieren aceptar. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque esperan sentirse listas. Se quedan atrapadas en la ilusión de la preparación perfecta, viendo cómo otros avanzan mientras ellos siguen pensando. ¿Te ha pasado que tienes una gran idea, pero esperas el momento correcto? Ese momento nunca llega. Recuerdo algo simple, un joven con sueños enormes, pero con miedo de actuar, perdiendo años. Hoy vengo a sacudirte. No necesitas permiso, necesitas acción. Porque la vida no recompensa intención, recompensa movimiento inmediato y constante. Actúa ahora mismo, ya. Mira, quiero que entiendas algo que cambia por completo la forma en la que vives. Nadie, absolutamente nadie, se siente listo cuando empieza algo importante. Nadie se levanta un día diciendo, hoy ya soy el indicado, hoy ya no tengo miedo, hoy ya lo sé todo. Eso no existe. Y si sigues esperando sentirte preparado, vas a pasar años en el mismo punto viendo cómo otros que tampoco eran perfectos avanzan simplemente porque se atrevieron a moverse. Te voy a poner un ejemplo muy simple. He visto personas con talento brutal, con ideas increíbles, con capacidad de liderazgo natural, pero paralizadas. ¿Por qué? Porque están esperando tener más seguridad, más dinero, más apoyo, más conocimiento. Y mientras tanto, alguien con menos recursos, menos preparación y hasta menos talento está avanzando, está vendiendo, está creciendo, está construyendo su vida. La diferencia, uno actuó sin sentirse listo, el otro esperó sentirse listo para actuar. Te voy a decir algo desde la experiencia de la vida real. Cada vez que tú te lanzas a hacer algo nuevo, al principio te vas a sentir incómodo, torpe, incluso inseguro. Y eso no es una señal de que no sirves, es una señal de que estás creciendo. Pero la mayoría confunde incomodidad con incapacidad y ahí se rinden demasiado pronto. Yo he visto personas que quieren emprender, pero pasan meses estudiando el mercado. Otros que quieren hablar en público, pero nunca se suben a un escenario porque aún no tienen suficiente práctica. Y lo curioso es esto, la práctica real no llega antes de empezar. La práctica empieza cuando tú decides empezar. Nadie aprende a nadar leyendo un libro, nadie aprende a manejar un coche solo mirando videos. Tienes que entrar al agua, tienes que agarrar el volante, tienes que moverte aunque al principio lo hagas mal. Y aquí viene la parte más importante. Cuando tú empiezas sin estar listo, la vida empieza a formarte en el camino. Cada error te enseña, cada tropiezo te corrige, cada intento te afina. Pero si nunca empiezas, te quedas con una versión imaginaria de ti mismo que nunca se prueba en la realidad. He conocido personas que un día dijeron, ya no puedo seguir esperando. Y tomaron acción con miedo, con dudas, con inseguridad, pero actuaron. Y unos meses después, ya no eran las mismas personas. No porque llegó la motivación, sino porque llegó la repetición, porque el movimiento constante te convierte en alguien completamente distinto. Entiende esto bien, la claridad no viene antes de la acción, la claridad nace de la acción. El camino no se revela cuando piensas demasiado, se revela cuando caminas. Y si hoy estás esperando una señal perfecta para empezar, esta es la señal que estabas buscando. No necesitas sentirte listo para empezar, necesitas empezar para volverte listo. Mira, aquí hay una verdad que puede doler un poco, pero te va a liberar si la entiendes de verdad. Tú no eres lo que dices que quieres ser. Tú eres lo que haces todos los días cuando nadie te está mirando. La identidad no se construye en discursos, se construye en decisiones pequeñas, repetidas, silenciosas, esas que casi nadie ve, pero que lo definen todo. He visto personas que dicen yo quiero ser disciplinado, pero su alarma suena 5 veces antes de levantarse. He visto otros que dicen yo quiero ser exitoso, pero pasan más tiempo consumiendo distracciones que construyendo algo real. Y no es falta de sueño ni falta de oportunidades, es falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Te lo explico de forma sencilla. Cada acción que repites es como una firma que estás estampando sobre tu identidad. Cuando dices que quieres ser mejor pero postergas lo importante, estás firmando soy alguien que posterga. Cuando dices que quieres crecer pero evitas el esfuerzo, estás firmando soy alguien que evita el esfuerzo. Y esas firmas se van acumulando hasta que se convierten en tu vida.
Yo he visto esto una y otra vez en la vida real. Personas con grandes sueños, con talento, incluso con apoyo, pero con hábitos pequeños que los traicionan todos los días. Y también he visto lo contrario, personas que no eran las más talentosas, pero tenían una disciplina silenciosa, no hablaban tanto, no prometían tanto, simplemente hacían lo que tenían que hacer, incluso cuando no tenían ganas. Y aquí está la diferencia que cambia todo. La gente exitosa no espera sentirse diferente para actuar diferente. Actúa diferente hasta que empieza a sentirse diferente. Primero cambian lo que hacen y después su identidad se alinea con eso. Piénsalo así. Nadie se convierte en alguien confiable diciendo soy confiable, sino cumpliendo lo que promete una y otra vez. Nadie se convierte en alguien fuerte diciendo soy fuerte, sino enfrentando lo que otros evitan. La identidad no es un título que te das, es una consecuencia que te ganas. El problema es que muchas personas quieren el resultado sin pagar el precio en comportamiento, quieren respeto sin disciplina, quieren éxito sin consistencia, quieren cambios sin esfuerzo diario, pero la vida no funciona así. La vida responde a lo que repites, no a lo que deseas. Y te voy a decir algo que debes recordar. Si tus acciones no coinciden con la persona que dices ser, entonces tu identidad real no es la que dices, es la que estás practicando. Por eso hoy necesitas hacer algo más profundo que motivarte. Necesitas observarte, preguntarte con honestidad, ¿mis acciones diarias reflejan la persona en la que quiero convertirme? ¿O estoy construyendo una versión débil de mí mismo sin darme cuenta? Porque al final del día, no eres lo que prometes, eres lo que practicas. Quiero que entiendas algo que puede parecer incómodo al principio, pero es una de las claves más poderosas del crecimiento humano. Si quieres convertirte en alguien diferente, tienes que empezar a comportarte como esa persona antes de sentirte listo para ello. La mayoría de las personas hacen lo contrario. Esperan sentirse seguras, esperan sentirse capaces, esperan tener certeza absoluta. Y mientras esperan, la vida pasa. He visto esto muchas veces. Personas que dicen, cuando tenga más confianza voy a hablar en público, pero la confianza nunca llega porque nunca hablan en público. O dicen, cuando me sienta disciplinado voy a empezar a entrenar, pero la disciplina no aparece mágicamente. La disciplina se construye cuando entrenas sin sentir ganas. Es un ciclo que se rompe solo cuando decides actuar como la versión que quieres ser, aunque por dentro todavía no te sientas así. Te voy a dar un ejemplo muy claro de la vida real. Imagina a alguien que quiere ser un líder, pero se comporta como seguidor, duda en cada decisión, evita responsabilidades, espera que otros hablen primero, busca aprobación constante. Esa persona nunca va a despertar un día siendo líder. El liderazgo no llega como un premio, se activa como una práctica. Empieza cuando, aunque tenga miedo, levanta la voz, toma decisiones, asume responsabilidad y actúa como alguien que guía, no como alguien que espera ser guiado. He conocido personas que cambiaron su vida no porque se sintieran listas, sino porque decidieron actuar desde su versión futura. Uno de los patrones más comunes que he observado es este. En el momento en que una persona empieza a comportarse como alguien exitoso, aunque su cuenta bancaria no lo refleje todavía, aunque su entorno no lo valide, todavía algo interno cambia. Empieza a hablar distinto, a pensar distinto, a tomar decisiones distintas. Y sin darse cuenta, su realidad comienza a alinearse con ese nuevo comportamiento. Pero aquí está el punto clave, no se trata de fingir, se trata de entrenar. No estás actuando para engañar a nadie, estás actuando para educar tu mente. Porque la mente humana aprende por repetición, no por teoría. Si repites acciones de disciplina, te vuelves disciplinado. Si repites decisiones valientes, te vuelves valiente. Si repites estándares altos, empiezas a vivir en estándares altos. El problema es que muchas personas quieren primero la identidad y después la acción, pero la vida funciona al revés. Primero actúas, luego te conviertes. Primero te comportas como el mejor, luego te vuelves el mejor. Y en ese proceso hay incomodidad, hay duda, hay momentos donde te vas a sentir fuera de lugar, pero ese es exactamente el punto donde la transformación está ocurriendo. He visto personas que cambiaron completamente su destino simplemente por empezar a hacer preguntas diferentes. ¿Cómo actuaría la persona que quiero ser? ¿Qué decidiría alguien en su mejor versión? ¿Qué haría si ya hubiera logrado lo que quiero lograr?
Y en el momento en que empiezas a responder con acciones, no con teorías, tu identidad comienza a moverse. No estás esperando convertirte en alguien para actuar, estás actuando para convertirte en alguien. Y ese cambio lo redefine todo desde adentro hacia afuera. Quiero que entiendas algo que rompe por completo una de las ilusiones más grandes que tiene la mayoría de las personas. El éxito no responde a lo que deseas, no responde a lo que sueñas, ni siquiera responde a lo que esperas. El éxito responde a algo mucho más frío, pero mucho más justo. Responde a tu coherencia diaria. He visto personas que dicen con mucha emoción, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser exitoso, yo quiero tener libertad, pero al mismo tiempo sus hábitos diarios van en dirección contraria. Quieren resultados nuevos con comportamientos viejos y eso simplemente no es posible. La vida no negocia con intenciones, la vida responde a patrones. Te lo explico de forma sencilla. Si alguien dice que quiere estar en forma, pero cada día elige comodidad sobre disciplina, la vida no se confunde. Si alguien dice que quiere éxito financiero, pero gasta sin control y no construye nada, la vida tampoco se confunde. El sistema es perfecto, te devuelve exactamente lo que estás practicando, no lo que estás deseando. He observado algo muy claro en personas que realmente transforman su vida. No son necesariamente las más inteligentes o las más talentosas, son las más coherentes. Si dicen que van a hacer algo, lo hacen. Si deciden un estándar, lo mantienen. Si se comprometen con una nueva versión de sí mismos, no negocian con su antigua identidad. Y aquí está la clave que casi nadie entiende. El universo, la vida, como quieras llamarlo, no responde a tus palabras, responde a tus acciones repetidas. Cada día estás enviando una señal con lo que haces y esa señal define lo que recibes. Te pongo un ejemplo práctico. Dos personas quieren el mismo resultado. Una dice, yo quiero cambiar, pero sigue postergando, sigue justificándose, sigue actuando desde la emoción del momento. La otra también quiere cambiar, pero empieza a actuar aunque no tenga ganas, empieza a cumplir aunque no esté motivada, empieza a moverse aunque no vea resultados inmediatos. Con el tiempo, una se queda en el deseo y la otra entra en la realidad. Yo he visto esto repetirse una y otra vez. Personas que no tenían condiciones ideales, pero tenían algo más poderoso, coherencia. Hacían lo que decían incluso cuando nadie los veía, incluso cuando no había recompensa inmediata. Y esa coherencia se acumulaba como una fuerza invisible que terminaba transformando su vida. El gran error es creer que primero cambia la vida y después cambias tú. No, primero tú cambias tu nivel de coherencia y después la vida se reorganiza alrededor de eso. Porque la realidad siempre sigue la dirección de tus hábitos. Si quieres resultados extraordinarios, no puedes seguir operando con comportamientos ordinarios. Si quieres un destino diferente, tienes que empezar a sostener decisiones diferentes todos los días. No una vez, no cuando te sientes inspirado, sino cuando no tienes ganas, cuando nadie te está mirando, cuando no hay aplausos. Porque al final del día, no eres evaluado por lo que dices que quieres. Eres evaluado por lo que estás dispuesto a hacer de forma consistente. Y esa coherencia es la que abre o cierra todas las puertas de tu vida. La vida no premia intención, premia congruencia. Quiero que entiendas algo que puede cambiar por completo la forma en la que te ves a ti mismo. La excelencia no es un talento reservado para unos pocos, no es un don con el que naces, no es suerte. La excelencia es una decisión que se toma todos los días, incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te aplaude. He visto a muchas personas creer que los que tienen éxito simplemente son así, que nacieron disciplinados, organizados, enfocados. Pero eso es una mentira cómoda. La verdad es que todos los que ves en un nivel alto tuvieron que entrenarse para comportarse a ese nivel. Nadie nace con estándares altos, los estándares se construyen. Te pongo un ejemplo muy claro de la vida real. Hay personas que dicen, yo quiero ser excelente en lo que hago, pero entregan lo mínimo posible, hacen las cosas para salir del paso. Cumplen, pero no destacan. Y luego se preguntan por qué no avanzan. La respuesta es simple, porque la excelencia no es hacer más cuando te conviene, es hacer mejor incluso cuando nadie lo exige. He visto algo muy interesante en personas que logran resultados extraordinarios. No dependen del estado de ánimo, no esperan inspiración, no esperan condiciones perfectas. Ellos toman una decisión interna, yo voy a hacer esto con calidad, aunque hoy no tenga ganas,
y esa decisión repetida se convierte en su identidad. La excelencia no es perfección, no se trata de no cometer errores, se trata de no negociar con tu estándar, se trata de hacer las cosas con intención elevada, aunque sea algo pequeño, aunque sea algo simple, lo haces con presencia, con enfoque, con respeto por lo que estás construyendo. Yo he observado esto en diferentes contextos. Personas que limpian su espacio como si fuera importante. Personas que hablan con claridad aunque nadie las esté evaluando. Personas que cumplen lo que prometen aunque no haya consecuencias externas. Y esas pequeñas acciones que parecen insignificantes son las que construyen una mentalidad de alto nivel. El problema es que la mayoría de las personas solo aplican esfuerzo cuando sienten presión externa. Cuando hay un jefe mirando, cuando hay una fecha límite, cuando hay alguien evaluando, pero la verdadera excelencia aparece cuando haces lo correcto sin que nadie te lo pida. Y aquí está la clave. Lo que repites en privado se convierte en lo que muestras en público. No puedes fingir consistencia, no puedes improvisar excelencia, o la entrenas o no existe. He visto personas transformar su vida simplemente por elevar su estándar interno. Dejaron de hacer las cosas más o menos y empezaron a hacerlas con intención. Y ese cambio silencioso empezó a reflejarse en todo, en sus resultados, en su confianza, en su presencia, en la forma en la que otros los percibían. Porque la vida no responde a lo que deseas ser, responde al nivel de estándar que estás dispuesto a sostener. Y en el momento en que decides que lo mejor no es opcional, sino tu forma natural de actuar, todo empieza a elevarse contigo. Quiero que prestes mucha atención a esto porque aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años sin darse cuenta. La conversación que tienes contigo mismo es la que está dirigiendo tu vida. No es el mundo externo, no son los demás, no es la falta de oportunidades, es esa voz interna que repites una y otra vez hasta que se vuelve tu verdad. He visto personas con talento, con oportunidades, incluso con apoyo, pero con un diálogo interno destructivo. Se dicen cosas como no soy capaz, no es para mí, seguro voy a fallar, yo no soy como esa gente exitosa. Y lo más peligroso es que lo dicen tantas veces que dejan de cuestionarlo, lo aceptan como si fuera una realidad, cuando en realidad es solo una narrativa aprendida. Te lo explico de forma clara. Si tú te hablas como alguien limitado, vas a actuar como alguien limitado. Si te hablas como alguien inseguro, vas a tomar decisiones inseguras. Si te hablas como alguien que siempre falla, vas a evitar oportunidades por miedo a fallar. Tu lenguaje interno no es solo pensamiento, es programación. Yo he visto esto repetirse muchas veces en la vida real. Personas que quieren avanzar, pero en el momento en que enfrentan un reto, su primera reacción no es puedo aprenderlo, sino no soy lo suficientemente bueno. Y esa frase, repetida internamente, se convierte en un freno invisible que los detiene incluso antes de intentarlo. Pero también he visto lo contrario, personas que no tenían experiencia, que no tenían ventajas evidentes, pero que cambiaron su diálogo interno. En lugar de decir no puedo, empezaron a decir voy a aprender. En lugar de decir no soy así, empezaron a decir me estoy convirtiendo en eso. Y ese pequeño cambio de lenguaje empezó a cambiar sus decisiones. Porque el lenguaje no solo describe tu realidad, la crea. Lo que te dices a ti mismo define lo que te atreves a intentar. Y lo que te atreves a intentar define lo que terminas logrando. El problema es que muchas personas creen que su diálogo interno es verdad absoluta, cuando en realidad es solo repetición de experiencias pasadas. Pero tu pasado no tiene que ser tu destino, solo es información, no identidad. He observado algo muy importante. En el momento en que una persona cambia la forma en la que se habla, empieza a cambiar la forma en la que se comporta. Y cuando cambia su comportamiento, empieza a cambiar su vida. Todo comienza desde adentro. Si te dices constantemente que no puedes, estás entrenando a tu mente para rendirse antes de empezar. Pero si empiezas a decirte voy a intentarlo, voy a mejorar, voy a encontrar la forma, estás entrenando a tu mente para buscar soluciones en lugar de excusas. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. No puedes construir una vida nueva con un diálogo interno viejo. Tienes que actualizar la conversación contigo mismo. Tienes que dejar de repetir la historia que te limita y empezar a construir la historia que te impulsa. Porque al final del día, no eres lo que el mundo te dice, eres lo que te dices a ti mismo en silencio.
Quiero que entiendas algo que puede parecer contradictorio al principio, pero que es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para transformar tu vida. Visualizar no es suficiente, pero visualizar correctamente puede cambiar por completo la dirección de tus acciones. El problema es que la mayoría de las personas se queda solo en la imagen mental sin llevarla al comportamiento. He visto personas que pasan horas imaginando su éxito, visualizando su casa ideal, su cuerpo ideal, su vida ideal, pero después regresan a los mismos hábitos de siempre. Y ahí es donde se rompe todo, porque la visualización sin acción se convierte en escapismo, no en transformación. Te explico algo muy claro. Imaginarte como alguien exitoso no sirve si sigues actuando como alguien que no lo es. Pero si utilizas esa visualización como un punto de referencia para tus decisiones diarias, entonces se convierte en una herramienta de enfoque muy poderosa. He observado algo interesante en la vida real. Las personas que logran cambios profundos no solo sueñan con una nueva versión de sí mismos, sino que usan esa imagen como guía. Se preguntan constantemente, si ya hubiera logrado esto, ¿cómo actuaría hoy? Y esa pregunta cambia sus decisiones en el momento presente. Por ejemplo, alguien que quiere mejorar su disciplina no solo imagina un futuro donde es disciplinado, empieza a actuar hoy como esa persona. Se levanta cuando debe, cumple lo que promete, evita distracciones innecesarias. No porque ya sea perfecto, sino porque está alineando su comportamiento con la identidad que quiere construir. Yo he visto esto repetirse muchas veces. Personas que comienzan a cambiar no porque de repente se sienten diferentes, sino porque empiezan a comportarse como su versión futura. Al principio es incómodo, porque su realidad actual no coincide con su visión interna, pero esa incomodidad es parte del proceso de transformación. Y aquí está la clave más importante: la visualización no cambia tu vida por sí sola, pero sí cambia tu enfoque, y el enfoque correcto cambia tus decisiones, y tus decisiones repetidas cambian tu destino. El error de muchos es pensar que la visualización es un destino, cuando en realidad es un mapa. No es el lugar al que llegas, es la dirección en la que decides caminar. Si la usas solo para sentirte bien, no sirve de mucho. Pero si la usas para ajustar tu comportamiento diario, entonces se convierte en una fuerza de cambio real. He visto personas que transformaron su mentalidad simplemente porque dejaron de verse como víctimas de su entorno y empezaron a verse como constructores de su futuro. Y esa imagen interna les dio el impulso para actuar de manera diferente, porque al final del día no te conviertes en lo que imaginas una vez, te conviertes en lo que decides practicar todos los días en coherencia con esa imagen. Visualiza como un campeón, pero actúa como el campeón que estás entrenando ser. Quiero que entiendas algo que muchas personas subestiman, pero que en realidad determina gran parte de lo que termina siendo. Tu entorno no es neutral, tu entorno te está formando todos los días, incluso cuando no te das cuenta. Cada cosa que ves, cada persona con la que hablas, cada lugar en el que pasas tiempo está moldeando tu mentalidad, tus decisiones y tu estándar de vida. He visto personas con potencial enorme quedarse estancadas simplemente porque viven en un entorno que normaliza la mediocridad. Un entorno donde se celebra la distracción, donde se justifica la falta de disciplina, donde se minimiza el esfuerzo, y con el tiempo, sin darse cuenta, empiezan a adaptarse a ese nivel. No porque no puedan más, sino porque su entorno no les exige más. Te lo explico de forma muy clara. Si tú pasas todos los días en un ambiente donde nadie se exige, donde nadie crece, donde nadie mejora, tu mente empieza a aceptar eso como normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de doler. Y cuando deja de doler, deja de impulsarte a cambiar. He observado algo muy interesante en personas que logran transformar su vida. En algún momento tomaron una decisión consciente de cambiar su entorno. No necesariamente cambiaron todo de golpe, pero empezaron a ajustar lo que consumían, con quién hablaban, qué permitían en su espacio personal, y ese ajuste empezó a influir directamente en su mentalidad. Por ejemplo, alguien que quiere disciplina, pero pasa la mayor parte del tiempo con hábitos desordenados, difícilmente va a sostener un cambio. Pero cuando empieza a rodearse de personas más enfocadas, cuando empieza a observar estándares más altos, algo dentro de él empieza a incomodarse, y esa incomodidad es el inicio del crecimiento.
Yo he visto personas que empezaron a cambiar simplemente por modificar su entorno digital. Dejaron de consumir contenido que los distraía y empezaron a consumir contenido que los retaba. Y sin darse cuenta, su forma de pensar empezó a cambiar y después su forma de actuar. Porque el entorno no solo influye, entrena. Te entrena a repetir comportamientos, a aceptar ciertos niveles, a pensar de cierta manera. Y si no eres consciente de eso, terminas viviendo la vida que tu entorno diseñó para ti, no la vida que tú elegiste. Y aquí está la clave más importante. Si no diseñas tu entorno te diseña a ti. No hay punto intermedio. O estás creando un sistema que te eleva o estás dentro de un sistema que te limita. He visto personas cambiar su vida solo por tomar una decisión simple. Limpiar su espacio, organizar su día, elegir mejor con quién pasan su tiempo. No es magia, es influencia constante. Porque lo que te rodea todos los días termina siendo lo que aceptas como tu estándar. Si quieres actuar como el mejor, no solo necesitas disciplina interna, necesitas un entorno que refuerce esa disciplina, un entorno que no te permita ser inconsistente sin que lo notes, un entorno que te recuerde constantemente quién estás intentando convertirte, porque al final del día, tu entorno no solo refleja tu vida, la está construyendo contigo. Quiero que entiendas algo, que puede cambiar por completo la forma en la que tomas decisiones todos los días. Cada decisión que haces, por pequeña que parezca, no es solo una elección momentánea, es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. No existen decisiones neutras, cada una te acerca o te aleja de tu versión más alta. He visto personas que subestiman esto constantemente. Piensan que solo hoy voy a fallar, solo hoy voy a procrastinar, solo hoy voy a dejarlo pasar, pero no entienden que ese solo hoy es un ladrillo más en la construcción de su identidad. Y cuando repites ese tipo de decisiones suficientes veces, ya no estás improvisando tu vida, estás siguiendo un patrón. Te lo explico de forma sencilla. Cuando eliges levantarte temprano, aunque no tengas ganas, estás votando por disciplina. Cuando eliges quedarte en la cama, estás votando por comodidad. Cuando eliges enfocarte en lo importante en lugar de distraerte, estás votando por crecimiento. Y cuando eliges distraerte constantemente, estás votando por estancamiento. Tu vida es el resultado acumulado de esos votos. He observado algo muy claro en personas que logran cambiar su destino. Empiezan a volverse conscientes de sus decisiones. Ya no actúan en automático. Antes de hacer algo, se detienen un segundo y se preguntan, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y ese pequeño momento de conciencia cambia completamente el rumbo de su día. Por ejemplo, alguien que quiere ser disciplinado no se pregunta si tiene ganas o no, se pregunta qué haría su versión disciplinada y en base a eso decide, no porque sea fácil, sino porque entiende que cada decisión construye identidad. Yo he visto personas transformar su vida no por grandes cambios repentinos, sino por pequeñas decisiones consistentes. Decidieron dejar de postergar una tarea importante. Decidieron decir no a distracciones. Decidieron cumplir lo que prometían aunque nadie los estuviera observando. Y esas decisiones, repetidas una y otra vez, cambiaron su trayectoria por completo. El problema es que la mayoría de las personas decide desde el estado emocional del momento. Si se sienten bien, actúan bien. Si se sienten mal, abandonan todo. Pero las personas que realmente crecen aprenden a decidir desde la identidad que quieren construir, no desde la emoción que están sintiendo. Y aquí está la clave más poderosa. No eres definido por una sola decisión, pero sí eres formado por la repetición de esas decisiones. Una mala decisión no destruye tu vida, pero muchas decisiones pequeñas sin dirección pueden definirla sin que te des cuenta. He visto esto repetirse muchas veces. Personas que empiezan motivadas, pero poco a poco, a través de decisiones pequeñas mal tomadas, terminan en una vida que no querían. No por falta de talento, sino por falta de conciencia en cada elección. Por eso es tan importante entender esto. Cada vez que decides algo, estás entrenando tu identidad. Estás diciendo, esto es quien soy o esto es quien estoy eligiendo ser. Y cuando empiezas a ver tu vida desde esa perspectiva, ya no tomas decisiones a la ligera, porque entiendes que cada elección es una inversión en tu futuro o un costo para tu crecimiento. Al final, tu destino no se construye con una sola gran decisión,
se construye con la suma silenciosa de todas las pequeñas decisiones que haces cuando nadie te está mirando. Quiero que entiendas algo que resume todo lo que hemos hablado hasta ahora y que si lo aplicas de verdad puede transformar completamente la dirección de tu vida. No tienes que fingir ser alguien que no eres. Tienes que entrenarte hasta convertirte en la versión más alta de ti mismo. Y ese proceso tiene un punto de partida muy claro: actuar como el mejor hasta que lo seas. He visto muchas personas confundirse con esto. Creen que actuar como el mejor significa aparentar, exagerar o vivir una vida falsa. Pero no se trata de eso.